Muy buenas tardes, queridos alumnos del segundo semestre de Historia. Enviándoles un saludo y esperando que tanto ustedes como los suyos se encuentren bien, sanos. Primer video que vamos a subir de una serie de tantos tiene como finalidad resolver algunas dudas que pudiesen presentarse a la hora de plantearles a su servidor los temas que van a investigar. Y también con la finalidad de robustecer o enriquecer los trabajos próximos que me van a entregar. Entonces, esa es la finalidad de esta serie de videos que vamos a tener, que vamos a iniciar con con el tema de identidad, la autorregulación y el autoconocimiento. Bien, sin más preámbulo, ¿qué es la identidad o cómo se va a ejercer la identidad? Primero, la identidad es la forma en cómo vamos a estructurar nuestro comportamiento, nuestras ideas, a través de que, si nos fijamos en los adolescentes, que es nuestro modelo de investigación, lo vamos a fijar en que los adolescentes van a enriquecer o van a estructurar su identidad mediante modelos a seguir. ¿Cuál es el primer instante o cuáles son esos primeros modelos a seguir que va a tener el adolescente? El primer punto va a ser en casa, con papá, con mamá, con hermanos o con las personas con las que se encuentre desarrollándose en ese entorno de familia. Ese va a ser en un primer instante o en un primer acercamiento. Un segundo tipo de identidad con la cual se va a identificar el alumno va a ser en la escuela, ya sea con sus pares, con maestros o con las personas con las que se relaciona en ese entorno. Y en un tercer punto, que es el que actualmente está dominando y está ejerciendo una mayor influencia en lo que es la estructura de la identidad, son los medios de comunicación, o en este caso ya las redes sociales o internet. Ahí el alumno va a ir refiriéndose o va a ir estructurando esa identidad con patrones o con aspectos que él crea que van a mejorar o van a complementar esa identidad suya, que hoy en día, como podemos ver, no son ni de los más sanos ni de los más correctos, por los tipos de temas que se abordan tanto en televisión como en otros medios masivos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha cautela, pero sobre todo muy buen tino al momento de abordar ese tema de lo que es la estructura de la identidad. Y antes, sobre todo, de hablar de un adolescente, de una tercera persona, cada uno de los temas que vamos a tocar y que hemos tocado, nos vamos a referir a una primera persona, que es nosotros. Nosotros, ¿cómo fuimos ejerciendo esa identidad o cómo la fuimos estructurando? Recordemos que nuestra generación es muy distinta a lo que hoy los adolescentes lo tienen. Difícilmente íbamos a tener ese contacto directo, ¿no? con esa temática o con esa estructura social que, lejos de corresponder o de animar una sana convivencia, la van disminuyendo o en este caso destrozando. Nosotros fue muy distinto, ¿no? Nosotros quizás sí, la estructura de nuestra identidad fue forjada en su mayoría en casa, ¿no? O con nuestros pares o con nuestros maestros o maestras. Difícilmente hubo un ejercicio en el cual los medios de comunicación influyesen tanto como hoy en día en lo que es la estructura de la identidad. Entonces, esas van a ser las partes en las cuales van a ayudar a estructurar o enriquecer lo que es la identidad, sobre todo en el adolescente, que vamos a retomar que el adolescente lo que va a buscar son modelos a seguir de acuerdo a sus conveniencias o a sus características. Entonces los modelos a seguir los va a encontrar en esos aspectos y en esas esferas, ¿no? Vamos a rescatar en esta segunda parte lo que es la importancia del autoconocimiento. Pero antes de entrar al tema como tal, vamos a hacer un ejercicio. Y creo que con ustedes en su grupo lo hice, de, de una dinámica de que me dijeran cuáles son sus 5 virtudes, cuáles son sus 5 defectos, de una forma dinámica y ágil. Como se pudieron dar cuenta, si bien recuerdan, a algunos les costó más que a otros, ¿no?
porque en verdad no nos conocemos. Cuando nos conocemos plenamente o cuando nos empezamos a conocer, vamos a ver cuáles son nuestras virtudes, pero sobre todo cuáles son esas ventanas o puntos de oportunidad para mejorar. Recordemos que nosotros no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Entonces el autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos, nos va a ayudar a esa mejora constante, ¿no? Y si el adolescente empieza a conocerse a una edad temprana, a una edad donde el crisol de su experiencia está naciendo, pues obviamente el adolescente va a ir mejorando de forma permanente. Esa es la importancia del autoconocimiento, que no nos va a servir solamente para saber qué hacemos bien, sino que nos va a ayudar a superar aquellas situaciones que no estamos realizando de forma adecuada, a vencer esos vicios, esas pasiones que se nos puedan presentar a lo largo de nuestra vida y sobre todo en la adolescencia. Recuerden que en la adolescencia uno de los principales atributos que debemos de desarrollar en el adolescente es la asertividad. Si el alumno no se conoce bien, no tiene esa conciencia de cuáles son sus virtudes, pero sobre todo en qué tiene que mejorar, no se va a desarrollar la asertividad de forma adecuada. Y que la asertividad, en pocas palabras, es, perdón, es la buena toma de decisiones a lo largo de la vida. Entonces tenemos que desarrollar ese punto, esa asertividad en el alumno, pero eso se inicia con el autoconocimiento. Entonces, por eso es importante el conocerse. Y ustedes pueden hacer un ejercicio sin anotarlo en ninguna libreta, sin anotarlo en ningún lado, simplemente en su cuarto de reflexión interno, en ese espacio que ustedes tienen de soledad, ya sea en la noche antes de irse a dormir, etc., de hacer una reflexión. ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tantas virtudes conozco de mí? ¿Qué tantas ventanas o aspectos a mejora conozco de mí? Para de ahí hacer una autoevaluación y iniciar un proceso de mejora. Entonces, por eso es importante lo que es el autoconocimiento. Ahora, vamos con un segundo punto, que es la autonomía, que no es menos importante. La autonomía, ¿en qué se basa, sobre todo en la adolescencia? No en la toma de decisiones, sino en la autonomía de ir construyendo su identidad, ir construyendo su personalidad y también en ir desarrollándose de forma independiente a su familia, a sus amigos y a las personas que lo están rodeando. No con esto quiere decir que el alumno o el adolescente tiene que separarse de esos ámbitos, no. Simple y sencillamente hay que hacerle entender que él es un ser independiente y que no puede pensar, no puede actuar igual que los demás. Él tiene que ir construyendo su propia personalidad y con base a eso, entre más enriquecida sea su identidad, su personalidad, su asertividad y su autoconocimiento, obviamente su autonomía va a ser, va a ser de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque la autonomía tiene como finalidad, ahora sí, que en un momento dado tome decisiones el alumno, de forma consciente, de forma que piense en cuáles pueden ser las consecuencias de esa toma de decisión y la tiene que ser de forma autónoma, no dependiente de su contexto, no dependiente de agentes externos, sino que lo haga de forma consciente, propia, pero sobre todo pensando en qué puede repercutir esa toma de decisión, cuáles pueden ser las consecuencias para bien o para mal de esa toma de decisión, que va desde el tomar la decisión de fumar un cigarro, de beber alcohol, hasta el tener contacto sexual con otras personas, ¿no? Entonces sí, ahí en eso se basa la autonomía, ya como ese eje final o ese punto final de la construcción primero de la identidad, personalidad, del autoconocimiento, de la asertividad y ahora sí,
una toma de decisiones independiente a sus factores y a las personas y a los contextos. Pero sobre todo pensando en las futuras consecuencias que pueden traer esa toma de decisiones y esa decisión autónoma que va a tomar él, ¿no? No queriendo extender más el video, esperando también sus comentarios, sus preguntas, a las cuales les daré respuesta. Este es un medio por el cual se me hace menos complicado podernos comunicar, derivado a que más de una persona me ha comentado vía WhatsApp que su conexión a internet es un poco complicada. Si aquí en la capital lo tenemos complicado, imagínense en otros lados, ¿no? Entonces, este video lo pueden checar las veces que ustedes gusten y en el tiempo que ustedes gusten. Repito, este va a ser el primero de otros tantos que van a tener como única finalidad el dar una tutoría o un mejor seguimiento a lo que son los temas y sobre todo los trabajos próximos a que me van a entregar. Me despido enviándoles un cordial saludo, a que se conserven y conserven a los suyos y esperándolos ver pronto. Me despido, nos vemos en el próximo video. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto.